si queréis tenerla quitada y cuando aparezca, cuando yo deje de compartir aparece vuestra cámara, lo que queráis. Y ahora comparto. Venga, que inicio. Me voy a quitar el gato. Bueno, Víctor, si te parece, empezamos. Empezamos, perfecto. Venga, empezamos. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Vemos que se está conectando la gente, pero bueno, para ir conforme el tiempo establecido, que os hemos convocado 1 hora y queremos ir con el plazo de 1 hora para ser concisos y no robaros más tiempo, pues empezamos ya. Simplemente daros la bienvenida. El objetivo de esta reunión que hacemos junto con cooperativas es presentaros el proyecto que hemos hecho conjunto, que es el MIRAT, el modelo de informe de riesgos ambientales tipo del sector de alimentación animal, tanto de piensos como de premezclas, y el objeto es contaros la ley 16/2007 que obliga al tema de responsabilidad medioambiental y la herramienta que hemos elaborado, que es este MIRAT, este informe tipo que tenéis que adaptar a vuestras fábricas, a aquellos a los que la ley obligue. Lo que queremos es informaros de lo que hay que hacer en la normativa, informaros del modelo que hemos desarrollado y para que vosotros optéis con esta herramienta a implementarlo en vuestras empresas. El objeto es ayudaros en todo lo posible a implementar la normativa y para ello lo hemos hecho con una consultora que conoce muy bien el sector y ha hecho incluso aplicaciones prácticas a algunos de los asociados, que bueno, luego vais a ver que os lo cuentan, y daros todas las facilidades posibles para que llevéis a cabo este proceso, que a veces es complicado con el tema medioambiental y un poco desconocido, porque no es el tema que nos ocupa habitualmente en las fábricas, con lo cual lo que queremos es eso, ahorraros trabajo, quebraderos de cabeza y daros una visión de una herramienta que hemos realizado y con una consultora experta. Tenéis el botón de preguntas y respuestas, porque luego sí que queríamos recabar todas las preguntas que tenéis y por lo menos intentar solventarlas en lo máximo posible y con la agilidad. Hoy que van a surgir seguramente muchas cosas, entonces utilizar ese botón, por favor. Y poco más. Víctor, di tú lo que quieras y damos paso, das tu paso si quieres a los ponentes. Bueno, creo que tampoco vamos a darle muchas más vueltas. Os hemos enviado información, tanto CESFA como nosotros, de la importancia y bueno, los plazos cada vez están más cercanos y lo que hemos intentado desde las dos organizaciones, como ha dicho Ana, es intentar aportaros una herramienta que os resulte más sencillo y también mucho más económico que hacer un análisis completo. Ya sabéis que la herramienta todavía se está evaluando por el Ministerio, aunque está muy avanzada y hemos querido, dado que los plazos cada vez son más cortos, bueno, pues daros esta información para que podáis ir avanzando en el trabajo y bueno, pues en pocas semanas esperemos, o en poco tiempo esperemos que esté totalmente concluido el trabajo, ¿no? Y podáis ya hacerlo con total garantía.
Como ha comentado Ana, hemos contado con una consultora que ha hecho el trabajo, como ha comentado Ana también, ha trabajado con alguno de vosotros y nos va a hacer una presentación para que pues sepamos exactamente, o creemos que es una buena forma para que sepáis exactamente las obligaciones que tenéis que cumplir en este periodo, que es prácticamente este año, ¿no? A finales de este año. La presentación la va a hacer Alberto de la Cruz Sánchez, que es el director técnico de Testa, y Begoña Arbeloa Rúa, que es la directora de Testa. Para ser lo más concisos posibles, os damos paso y como os ha comentado Ana, abajo tenéis preguntas y respuestas. Cualquier cuestión que tengáis, nosotros la vamos a ver y la tratamos al final. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Alberto, estás por aquí. Sí, Todo estoy por tuyo. aquí. Muy bien, bueno, pues nada, buenos días a todos. Como os comentaba Víctor, soy Alberto de la Cruz, soy responsable del Departamento de Responsabilidad Medioambiental de Testa. Y bueno, vamos a haceros una presentación para hablar de la Ley de Responsabilidad Medioambiental y las obligaciones que tenéis como operadores en ese contexto legal. Voy a compartir pantalla. Bueno, como os decía, formo parte del equipo de Testa. Llevamos desde 2007 aproximadamente estudiando la Ley de Responsabilidad Medioambiental y resolviendo expedientes en relación con esta ley, que la verdad es que ha sufrido muchos cambios desde que comenzó hasta ahora. Quizá uno de los principales, pues que surgió para todas las empresas, absolutamente todas las empresas del país estarían obligadas a tener un informe de riesgos ambientales, ¿no? Con el tiempo esto ha ido evolucionando y se ha ido acotando, digamos, el marco o el ámbito correspondiente para tener estas obligaciones. Y bueno, pues digamos, como digo, desde el 2007 vamos a hablar del contexto, digamos, el marco legal y las obligaciones, después las implicaciones para el sector y después tendremos un debate, ¿no? Como os comentaban, podéis poner en preguntas y respuestas todas vuestras preguntas e intentaremos después atenderlas y resolverlas. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues el origen son los grandes accidentes medioambientales que ha habido en el siglo pasado, tanto Prestige, Aznalcóllar, bueno, pues fueron grandes accidentes que en muchos casos al final se tuvieron que gestionar a través de la administración los pagos o la restitución de los factores ambientales, ¿no? De devolverlos a su estado original. Y bueno, pues hubo grandes condenas que no pudieron ser finalmente pagadas por las empresas, como en el caso de Boliden para Aznalcóllar. Entonces, ante esto, lo que se optó es por generar, digamos, una ley que a partir de la cual las diferentes empresas, los operadores, tenían que tener su dinero en una especie de monedero, ¿no? Para entendernos. Un monedero con un dinero guardadito para, en el caso de que ocurriera algún accidente medioambiental, pudieran hacer frente a ello y restituir los recursos a su estado original. Se basa al final en el principio de que quien contamina paga, ¿no? Eso es lo que inspira un poco todo. La legislación o el marco legal de todo de la responsabilidad medioambiental pues se basa en su origen en una directiva europea, la Directiva 2004, a partir de la cual se establecía la necesidad de prevenir y reparar los daños producidos al materializarse los riesgos ambientales en una instalación. Se transpuso esta directiva al Estado español a partir de la Ley 26/2007, que ha sufrido, como digo, diferentes modificaciones y se ha desarrollado a través de diferentes reales decretos. Sobre todo, esta evolución de la ley ha ido en dos líneas. Una en la de acotar, es decir, lo que al principio, ese monedero que decíamos que tenían que tener los operadores, han pasado de todas las empresas a unas en concreto, de las cuales luego hablaremos.
Y por otro lado, se ha desarrollado las metodologías para darles un poco más de objetividad, porque en un principio resultaban un poco subjetivas. Pues digamos que era el operador el que a partir de la bibliografía tenía que definir determinados índices, la magnitud del daño ambiental, por ejemplo. Entonces esto se ha ido cada vez llevando digamos, haciendo la más objetiva, incluso se han desarrollado herramientas informáticas para monetizar el daño ambiental, ¿no? Y es lo que, bueno, pues lo que ha ido evolucionando a través de las diferentes las órdenes ministeriales. Lo que han pretendido es establecer unos plazos para constituir la garantía financiera. Se definieron 3 niveles de prioridad en función básicamente de la peligrosidad de las actividades productivas, y cada nivel de prioridad tenía un plazo para establecer su garantía financiera. Garantía financiera, el monedero de dinero que hemos dicho que tenemos que tener ahí preparado, ¿no? Bueno, pues 3 niveles de prioridad y cada orden iba estableciendo cuándo era la fecha máxima para el nivel de prioridad correspondiente, ¿no? O el Real Decreto 183/2015, que fue muy importante porque estableció una manera de calcular el índice de daño medioambiental, ¿no? Como decíamos, persigue por un lado prevenir y evitar y finalmente reparar. Prevenir y evitar, bueno, pues es lo que hacemos a través de un análisis de riesgos ambientales. Al final, para saber cuánto dinero necesitamos tener preparado, digamos, para solventar un posible accidente medioambiental, necesitamos una herramienta que nos ayude a calcular o a poner un precio, digamos, a ese escenario. Eso lo hacemos a través de los análisis de riesgos ambientales. Lo que nos permiten es valorar el daño. El siguiente paso, pues una vez que tenemos monetizado ese escenario, es decir, cuando sabemos el dinero que nos puede costar ese accidente medioambiental, podemos establecer lo que se denomina la garantía financiera obligatoria, que es lo que comentábamos. Ese dinero, en alguna de las 3 modalidades que dispone la ley, tenemos ese dinero guardado para subsanar posibles escenarios de accidente medioambiental. Por supuesto, un análisis de riesgos ambientales nos va a permitir tener una idea clara de los posibles accidentes que pueden ocurrir en nuestra empresa y, por lo tanto, es una herramienta fantástica para hacer prevención ambiental. Todos los operadores que tienen un sistema integrado de gestión, que tienen incluso aspectos ambientales en su herramienta de sistema integrado de ISO, por ejemplo, 14000, pues pueden implementar todo lo que las cuestiones los escenarios que se han identificado y pueden establecer diferentes herramientas preventivas para mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya de por sí lo que es el análisis de riesgos ambientales es una herramienta de interés para las empresas para prevenir y evitar los accidentes medioambientales. Y esta segunda fase, como digo, es lo que es la reparación, ¿no? Que se basa ya en la monetización del daño. La garantía financiera obligatoria, como comentaba, es algo que ha sido acotado con el paso del tiempo, desde que todas las empresas del sector tenían que constituirla, a solamente 3 tipos de operadores: los que están sujetos a contaminar la atmósfera, es decir, están dentro de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación; los que tienen un volumen de agentes químicos considerables y, por lo tanto, están sujetos a la directiva Seveso; o bien las industrias extractivas, las que están en la categoría A del Real Decreto 975/2009 de residuos mineros, ¿no? Estos 3 operadores, al final, son los únicos que tienen que constituir una garantía financiera. Como veremos después, hay una serie de exclusiones también a esa garantía financiera. Las veremos después. Y es el operador el que tiene la obligatoriedad de constituirla, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, de hacer su análisis de riesgos ambientales. En el caso de los que estamos aquí presentes, para el sector para el cual hemos elaborado el MIRAT, pues estarían dentro del epígrafe de la industria agroalimentaria, ¿no? Es decir, el epígrafe 9.1b, tratamiento y transformación diferente del mero envasado de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios a partir de materia prima animal o a partir de materia prima vegetal. Todos los operadores que estáis en este epígrafe de la IPPC y que tenéis una autorización ambiental integrada para tal efecto, tendríais la obligatoriedad de hacer un informe de riesgos ambientales
y, consecuentemente, establecer una garantía financiera obligatoria para aquellos casos que no tienen exclusión, que luego veremos, insisto, cuáles son. La orden de 2019, esta es la última a nivel legislativo que ha salido para materia de responsabilidad medioambiental, establece un nivel de prioridad 3 para todas esas actividades contenidas en ese epígrafe. ¿De acuerdo? El plazo correspondiente es 16 de octubre de 2021. Ese es el plazo y, por lo tanto, todos los operadores que están en esos epígrafes tienen que tener constituida una garantía financiera obligatoria antes del 16 de octubre de 2021. En caso de no hacerlo, pues la ley contempla también un régimen sancionador. Hay una excepción para los nivel de prioridad 3, que es la cría intensiva de aves de corral y los cerdos, pues como es un volumen considerable de operadores que están dentro de este epígrafe, pues han dejado un añito más. Sería hasta el 16 de octubre de 2022. ¿Y realmente cuáles son los daños ambientales que contempla la ley? Pues estamos hablando de un daño a especies y hábitat protegido, al estado de las aguas y al suelo. También a la salud humana. Lo ponemos aquí en exclamación porque es verdad que es difícil implementar los daños a la salud humana después en los propios análisis de riesgos ambientales. Es complicado porque lo que es simplemente, imaginemos, una emisión de partículas, una contaminación difusa que pueda afectar por emisión de polvo a los operadores que están trabajando en la planta, luego no hay manera, ¿no?, de integrarlo en la gestión del análisis de riesgos, pero sí que es verdad que la ley lo contempla. Sí que hay exclusiones como la propiedad privada, el patrimonio, el ganado o la calidad del aire, ¿no? Fijaos qué curioso que a los operadores se les está diciendo que tienen que constituir garantías si están dentro de la ley IPPC de contaminación a la atmósfera, pero luego lo que es la calidad del aire o las afecciones directamente a la calidad del aire están excluidas. A la calidad del aire, no a lo que pueda ocasionar el aire como vector transmisor de partículas. Quiere decir esto que si a través de la atmósfera tenemos una contaminación del agua o del suelo o de las especies, pues entonces, lógicamente, sí que vamos a valorar en nuestro análisis la afección sobre las especies, el agua y los diferentes recursos naturales que sí que están incluidos dentro del daño ambiental a la Ley de Responsabilidad Medioambiental. ¿De acuerdo? No considera evidentemente, fenómenos naturales como terremotos, conflictos armados, riesgos nucleares no están contemplados en los análisis de riesgos como así solicita la propia ley. Esta es una de las cuestiones técnicas donde realmente es importante la experiencia de la persona que está haciendo el análisis de riesgos, porque realmente todo se basa en el alcance. Las modificaciones que se hagan en este alcance en cuanto a que haya un espacio protegido, un espacio Red Natura, por ejemplo, que haya un águila real, que haya anfibios o no haya anfibios en este daño medioambiental, condiciona y lleva arriba o abajo la monetización del daño ambiental, además de una manera importante. Podemos estar hablando que la afección a un espacio protegido puede generar oscilaciones de €500.000 en la monetización del escenario ambiental. Con lo cual, aquí sí que es importante pues esa experiencia para poder integrar toda esa información ambiental, que además es muy precisa, porque en el software incluso se habla de especies concretas. No hablamos de afección a un bosque, sino que hablamos de afección a un bosque de melojo, o hablamos a un pinar, hectáreas de matorral, fracciones de cabida cubierta de bosques afectados. Es decir, aunque se han desarrollado herramientas para intentar objetivizar todo esto, sí que es verdad que al final requiere un cierto conocimiento del entorno ambiental, ¿no? Ya no solamente del proceso productivo, de lo que está ocurriendo en la empresa o en la planta, sino también de todo ese medio ambiente que está en torno a la planta. Y que a veces, aunque sea un entorno industrializado o estemos en un paisaje muy antropizado, un polígono industrial, pues sí que es verdad que pueda haber un matorral al lado o un herbazal que también debe ser contemplado y considerado en el caso de escenarios de accidente ambiental, como pueda ser un incendio o similares, ¿no? La responsabilidad ambiental, la Ley 26/2007, incorpora una cuestión importante que es la responsabilidad ambiental independiente de la administrativa, la penal y la civil, que es la que más o menos todos tenemos presente. Y es una responsabilidad que debe estar contemplada aparte. De hecho, las pólizas de seguros de responsabilidad pues, debe estar incluida y como una aparte de la civil,
y debe contemplar que en el caso de que la responsabilidad civil se vea comprometida, siempre tiene que quedar fondo para la responsabilidad ambiental. Es decir, no deben ser de alguna manera excluyentes. Esto debe estar recogido en las pólizas. En esto hace mucho hincapié la ley y además es ilimitada. Es objetiva porque digamos que aunque no haya culpa, negligencia o dolo por parte de la empresa cuando se ha producido el accidente ambiental, la empresa tiene que cubrir igualmente esos gastos. ¿Vale? Esto va un poco en la línea de lo que comentábamos al principio de esas empresas que habían argumentado cosas para quedarse fuera, digamos, de la posible responsabilidad. En este caso, aunque no haya culpa, existe esa obligatoriedad de tener que pagar el accidente medioambiental. Y es ilimitada. ¿De acuerdo? Es tanto objetiva como ilimitada. Ilimitada quiere decir pues, que no hay un tope de gastos, que independientemente de lo que nos cueste reparar, hay que devolver los recursos naturales a su estado original. Sea más caro o más barato, da igual, no hay un tope. Con esta diapositiva queremos un poco comentar también lo que ya decíamos al principio, ¿no? Bueno, el control, la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, que bien lo sabéis los que tenéis integrado un sistema de gestión como la 14000, pues implica que la identificación, evaluación y después la retroalimentación del sistema a través de la prevención ambiental nos permite tener controlado el riesgo. Entonces, con esto queremos un poco recalcar que la herramienta de análisis de riesgos ambientales nos va a permitir mejorar nuestro propio sistema. Hay una cosa importante, si nosotros estamos aplicando mecanismos de prevención ambiental a nuestro sistema, a la larga vamos a estar modificando también lo que es nuestra propia monetización y nuestra propia garantía financiera, ¿no? Entonces, bueno, bien es cierto que una vez que nosotros en plazo somos capaces de presentar una garantía financiera, pues después cualquier cambio, esto digamos que es algo vivo, es algo que no acaba digamos en octubre de 2021, sino que puede mantenerse vivo y diferentes cambios a nivel productivo o integrar, por ejemplo, nuevas medidas de prevención ambiental puede hacer que los escenarios de riesgo se vean modificados y que por lo tanto la garantía financiera también esté modificada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues la integración de nuevas plantas o mecanismos productivos, un nuevo horno, nuevos silos, bueno, pues este tipo de cuestiones hace que el sistema tiene que estar vivo y no olvidado en un cajón, sino que va a poder suponer escenarios que incluso pueden hacer lo contrario, ¿no? Que nos reduzca un poco la monetización del daño y que la garantía financiera, igual al principio sí que estamos incluidos, pero después pasamos a estar excluidos de obligatoriedad de tener una garantía financiera obligatoria. Bueno, como comentábamos, todas las empresas que están en este epígrafe 1B tienen la obligatoriedad de hacer su análisis de riesgos. El análisis de riesgos es ese informe con el cual nosotros monetizamos el daño. Una vez que tenemos monetizados el escenario de daño, tenemos que ver si estamos en una de las dos exclusiones permitidas por la ley. ¿Cuáles son? Primera, que nuestro daño sea menor de 300.000 euros. Segunda, que nuestro daño esté comprendido entre los 300.000 y los 2 millones de euros, pero que tengamos un sistema integrado de gestión 14001 EMAS. Si estamos en uno de estos dos casos, monetización inferior o con un sistema integrado y en esa franja, en estos casos no tendríamos obligatoriedad de constituir garantía financiera. Evidentemente tendríamos obligatoriedad de tener un informe, porque el informe es la manera de justificar cuál es la monetización del daño, cuál es el coste, ¿de acuerdo? Pero no tendríamos que tener ese dinero en ese monedero guardado por si ocurre el accidente medioambiental. Como hemos dicho anteriormente, aunque no tengamos ese dinero guardado por obligatoriedad, sí que lo deberíamos tener por recomendación, porque ya hemos dicho que estamos hablando de una responsabilidad que es objetiva. Es decir, que aunque no haya culpa, si realmente ocurre el accidente medioambiental, vamos a tener que pagarlo. Recomendado, por lo tanto, en las pólizas que esa cantidad esté salvaguardada. Pero no existe obligatoriedad por ley de tenerla en forma de una de las tres modalidades que luego vamos a comentar. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos, estemos obligados o no a tener una garantía financiera obligatoria, tendremos que presentar una declaración responsable. La tramitación de esto es sencilla. Nosotros presentamos como empresa una declaración responsable a la administración. Es la autonomía, el organismo en este caso competente, tanto para sancionar como para supervisar los expedientes.
presentamos una declaración responsable y nos dejamos nuestro informe de riesgos ambientales en un cajón en la empresa disponible para la posible supervisión por parte de la administración, llegado el momento. Esa sería la manera de actuar. Y en el caso de tener una garantía financiera, pues tramitamos a través de las 3 modalidades la gestión de ese dinero bloqueado. Estas son las 3 modalidades que comentaba, a través de un aval, a través de una póliza de seguros, que suele ser la más habitual, o a través de una reserva técnica, un fondo ad hoc, por ejemplo, bonos del Estado, en fin, inversiones financieras que estén respaldadas por el sector público. El cálculo de la garantía financiera, como comentábamos, se hace en base a 2 parámetros. No voy a profundizar mucho en la parte técnica, solamente un par de conceptos que sí creo que son interesantes. Uno de ellos es el riesgo, ¿no? El riesgo, que es lo que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a una empresa, es lo que vemos, ese riesgo que está compuesto de 2 elementos. Por un lado, la probabilidad de que ocurra un accidente, por otro lado, la magnitud de ese accidente. La magnitud de ese accidente es lo que se denomina el daño medioambiental. Y en responsabilidad medioambiental se ha generado un índice concreto que es el IDM, el índice de daño medioambiental. Entonces, lo que nosotros vemos es al final el IDM y la probabilidad de que ocurra algo. Nosotros en una empresa, los operadores que se generen su análisis de riesgos ambientales, tendrán que tener listados todos sus escenarios con una probabilidad de que ocurran y con el daño que pueden ocasionar en el medio ambiente en caso de ocurrir. Entonces, la manera de proceder es ordenarlos todos de IDM mayor a menor hasta que suma un riesgo acumulado del 95%. Y ese escenario se monetiza, se le pone un precio. ¿De acuerdo? Antiguamente lo que se hacía cuando surgió todo esto es establecer una monetización para todos y cada uno de los escenarios. Actualmente solamente el que suma el 95% sería el que esté sometido a cálculos de monetización. El IDM era una fórmula muy compleja. Al principio, cuando no existía ni siquiera el IDM, pues como digo, a través de bibliografía se intentaba llegar a la magnitud del daño. Después se generaron estos índices que seguían siendo bastante complejos y finalmente se desarrolla un software que está disponible en la página del Ministerio, que es el IDM, a partir del cual se pueden llegar a estimar el daño medioambiental. Así como decía que la experiencia del consultor o del operador que va a llevar a cabo el análisis es importante en el contexto más medioambiental o con conocimiento de las especies a nivel de fauna, de flora, de la hidrografía del terreno, bueno, pues digamos que la otra parte más complicada o que requiere más experiencia es la gestión de la información o de los datos a través de las herramientas software. Tanto el IDM como el Mora. El Mora es la otra aplicación disponible, que es la que nos va a permitir poner un precio a los escenarios de riesgo. Bueno, tanto el IDM como el Mora, a pesar de que pretenden una mayor, que sea más objetivo, digamos, todos los cálculos, bien es cierto que a la hora de funcionar todo con desplegables, de introducir determinados datos en los desplegables, requiere una cierta experiencia. Entonces, digamos, son las 2 partes más complicadas para llevar a cabo los análisis. Bueno, pues con el IDM obtendríamos ese parámetro de daño medioambiental. Con la metodología Mora llegaríamos finalmente al cálculo de la garantía financiera. Nosotros desarrollamos árboles de sucesos donde tenemos la parte izquierda, todas las posibles causas, desde el suceso básico original, que puede ser tener, por ejemplo, un silo con harina de pescado, o tener una estación reguladora, un RM con gas natural, una canalización. Un suceso iniciador que desencadena el accidente medioambiental por colisión de un vehículo, por una chispa, un foco de ignición. Bueno, pues ese suceso iniciador al final desencadena esos escenarios de accidente que nosotros estamos valorando, que están condicionados por una serie de factores, como puedan ser pues tener un sistema de detección y extinción de incendios, por ejemplo, y eso va a determinar al final unas probabilidades y un daño. Con lo cual, finalmente, escenarios de accidentes con probabilidades, con daños medioambientales, con una monetización, es decir, un precio de que ocurra ese accidente, ¿no? Este es digamos, el esquema que lo inspira todo, los árboles de sucesos. Queremos comentar también un tema importante, ¿no? Dentro de las posibles soluciones para los asociados. Bueno, pues cuando uno desarrolla el análisis y constituye la garantía financiera, bueno, pues hay que recordar nuevamente esa fecha clave, ¿no? O sea, el 16 de octubre de 2021, sobre todo por lo que puede generar, ¿no? Hay muchísimos operadores de prioridad 3, entonces puede generar, digamos,
que haya mucha tramitación al final de este periodo y eso puede generar complicaciones para todo el mundo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, nosotros recomendamos desde ya agilizar los expedientes todo lo que se pueda y lanzarlo cuanto antes, ¿no? Muchos operadores aquí presentes en este seminario probablemente tengan instalaciones auxiliares, lavaderos de coches, gasolineras. Bueno, simplemente comentar que este tipo de actividades de multiemplazamiento que llamamos nosotros están contenidas, están contempladas en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Nosotros tenemos también experiencia, hemos tratado muy diversas circunstancias. Por citar algunas, hemos tratado operadores que con un mismo CIF operan en plantas con distanciamiento físico entre ellas, o todo lo contrario, dentro de una misma planta o una misma localización física, pues que estén actuando varios operadores con diferente CIF. O cuestiones como lo que aquí planteamos, ¿no? de una gasolinera asociada a una determinada planta. Bueno, esto lo hemos tratado, está contemplado perfectamente en la ley y al final pues depende un poco del entorno medioambiental, ¿no? Hablaríamos en cualquiera de los casos, estudiaríamos cada caso, pero bueno, que sepáis que sí que está perfectamente contemplado en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Y nuevamente insistir en la necesidad de hacer un estudio del riesgo real y la importancia de la competencia técnica del ejecutor en cuanto a que las posibles variaciones de especies, de factores ambientales o, bueno, de las medidas de prevención de las que dispone la empresa afectan en mucho, ¿no? a la posibilidad de que la garantía financiera o la monetización vaya arriba o vaya abajo. Entonces podemos hacer subestimaciones o sobreestimaciones de la misma y es muy importante, como veis, dado que hay exclusiones o franjas en los cuales hay exclusiones de obligatoriedad de constituir la garantía financiera, pues es bastante importante que esté lo más ajustada posible, ¿no? El el análisis de riesgos ambientales lo que nos va a hacer es facilitar técnica y económicamente el cumplimiento legal, lógicamente. Será una herramienta de utilidad para la estrategia ambiental de su fábrica, como ya hemos comentado también, para mejorar nuestra prevención ambiental. Y bueno, pues aquí es donde nosotros hemos puesto al servicio, estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta sectorial. Las empresas que tienen o que son homogéneas en cuanto a una determinada actividad productiva pueden disponer de una herramienta sectorial, es lo que se denomina un MIRAT. Hay de dos tipos, hay tablas de baremo y hay MIRAT. El MIRAT es, para entendernos, una guía, un manual de instrucciones, donde se explica cómo hacer un informe, un análisis de riesgos ambientales. Eso es lo que hemos estado trabajando todo este tiempo, que está actualmente a punto de ser publicado y aprobado. Y bueno, pues ahí tendremos a disposición de los operadores las instrucciones para que puedan hacer ese informe y monetizar a través de las herramientas software disponibles en el Ministerio la monetización del daño y constituir su garantía financiera. Al margen de todo esto, nosotros siempre recomendamos también la experiencia del consultor para todas esas cuestiones y esos dos ejes fundamentales que hemos hablado hace un rato. Las fases del proyecto. Estas son las fases del proyecto, cómo procedemos nosotros, ¿no? para desarrollarlo. Primero establecemos un canal de comunicación con el operador. Después se puede hacer una visita a las instalaciones para la toma de datos. Pues ahí normalmente contactamos con personal de mantenimiento o los responsables de medio ambiente correspondientes. Visitamos las plantas y de alguna manera también vemos todos aquellos riesgos, los que sabemos y otros que quizás son más crípticos o están más ocultos. Y desarrollamos un informe. El informe que después transmitimos para una lectura informativa, se lo trasladamos lógicamente al operador. El operador hace las correcciones que considera oportunas. Valoramos entre todos la necesidad de constituir una garantía financiera o si queda dentro de los márgenes de exclusión y facilitamos una declaración responsable. Directamente le aportamos al cliente la declaración responsable para que haga la correspondiente presentación al órgano sustantivo, en este caso a la administración de cada comunidad autónoma. Y bueno, pues por mi parte finalmente si queríamos poneros un vídeo de uno de nuestros clientes. Como digo, hemos trabajado ya con clientes del sector, conocemos ampliamente
sector, algunos de los riesgos ambientales más importantes del sector de la alimentación. Y bueno, pues queríamos poneros el vídeo de Luis Miguel Portela, que ha sido tan amable bueno, hemos hecho ya con ellos el expediente de responsabilidad medioambiental y nos parecía que qué mejor que él para hablar un poco de su experiencia con nuestro trabajo. Después del vídeo creo que será Begoña Arbeloa la que tome la palabra. Os dejo con Luis Miguel. Gracias. Hola, soy Luis Miguel Portela, responsable de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria en Biomar Iberia. Con el objetivo de cumplir las obligaciones derivadas de la aplicación de la Ley 26, del que se publicaba la correspondiente Orden TEC, la 1023 del 2019, en la que se establece la fecha a partir de la cual se financiera obligatoria para la actividad que desempeñamos, Biomar decide realizar el pertinente de riesgo de garantía financiera. Este estudio de análisis de riesgo tenemos muy claro también que lo tienen que liderar auténticos especialistas en temas relacionados con la responsabilidad medioambiental, pero no solo con las competencias y habilidades tanto sociales como metodológicas, además las personales y las técnicas. ¿Por qué Testa? Bueno, pues tengo que ser sincero y Testa surgió de forma casual, porque una llamada que realicé a CESFAC para hacer una consulta derivó en una conversación relacionada con este tema, de cómo desde CESFAC no se promovía un proyecto para el establecimiento de esta garantía financiera de tal manera que todos los miembros pudiéramos salir beneficiados. Mi sorpresa fue cuando se me comentó que ya había un MIRAD muy avanzado para nuestro sector, el cual era inminente. A partir de este momento, no dudé un momento en contactar con Testa para ver qué era lo que nos ofrecía. Y la verdad es Tenemos algún problemilla con el sonido. No sé si se puede volver a poner el vídeo, porque no se ha escuchado bien. Vamos a ver. Sí, es que tenemos algún problemilla y qué pena, porque en el vídeo no se escuchaba bien. A ver, se me ha cortado la conexión a mí. Perdonad, disculpad que hay problemas así de sonido. A ver Si queréis voy poniendo el vídeo yo mientras tanto, Ana. Sí, por favor. Sí, perfecto. No sé qué ha pasado. ¿Me veis? Sí. ¿Me estáis viendo, verdad? A mí. Sí. A ver. Hola, soy Begoña Arbeloa y voy a compartir la pantalla con vosotros para ver si desde mi conexión, que parece ser que se estaba cortando, puedo iniciar el vídeo. Vamos a ver, que no lo tenía yo previsto, pero disculpadme que arranque la presentación y vamos al vídeo. ¿Ves mi pantalla? No se ve, Begoña. A ver, compartir ahora. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a intentar adelantarlo para que lo que ya nos ha contado Luis Miguel no tengamos que repetirlo. Vamos a ver aproximadamente, a ver si hay suerte, y está por aquí. Uy, me empieza de nuevo, disculpad, que no quiero que os lo había... Mi sorpresa fue cuando se me comentó que ya había un MIRAD muy avanzado para nuestro sector, el cual era inminente. A partir de este momento, no dudé un momento en contactar con Testa para ver qué era lo que nos ofrecía. Y la verdad es que Testa nos ha aportado 4 puntos muy importantes. 1, simplicidad. 2, optimización de tiempo. 3, ahorro económico. Y 4, y no por ser el último es el menos importante, la certeza absoluta de que la
realización de ese trabajo iba a ser seguro. Dicho esto, voy a matizar un poquito cada uno de estos 4 puntos. Simplicidad. Entiendo que ha venido originado por el avanzado estado en el que se encontraba el MIRAT, esa herramienta básica para el análisis de los riesgos medioambientales aplicables a nuestro sector. Optimización del tiempo. La experiencia con ellos ha sido realmente vertiginosa. En poco más de 3 meses se ha llevado a cabo el estudio. Todo empezó con una visita del técnico, un par de correos para clarificar notas y un envío de un borrador, el cual fue prácticamente definitivo porque solamente hubo que hacer una pequeña corrección, ¿vale? Ahorro económico. El ahorro económico ha sido también un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque junto con los 2 detalles anteriormente citados, que entiendo que son bastante curiosos y bastante importantes, hay que destacar que la propuesta de Testa es bastante más baja que la que yo tenía inicialmente de otra empresa que habíamos contactado con ellos y que normalmente nos hacían cualquier tipo de estudios relacionados con medio ambiente. Entonces, no nos queda otra que estar totalmente satisfechos desde este punto de vista, porque nos ha permitido simplificarnos muchísimo todo, y el gran beneficiado de todo esto ha sido la organización, por supuesto. Y el último punto, que no es el menos importante, es el de la certeza de que el trabajo ha sido bien realizado. Para nosotros ha sido muy importante que CESFAC esté detrás, porque eso nos ha dado un plus de confianza y severidad en el desarrollo de dicho estudio. Dicho todo esto, la experiencia que nosotros hemos tenido con Testa ha sido muy buena. No tengo mucho más que decir, porque cualquier cosa que pueda decir ya sobra. ¿Qué ha pasado? 3 meses. En 3 meses se ha hecho todo, se ha presentado el informe definitivo, se ha realizado la correspondiente declaración de responsabilidad de establecimiento o exención de dicha garantía financiera. Poco más podemos pedir. O sea, cuando hemos dicho simplicidad, creo que, como podéis ver, sobran todas las palabras. Es por ello que desde Biomar os invitamos a que no dejéis de pasar la oportunidad de trabajar con Testa, porque entre todos nos haremos más fuertes y saldremos beneficiados todos. Muchas gracias y cuidaros. ¿Me escucháis? No sé si me escucháis. Te estamos escuchando, vale, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradezco, por supuesto, a Biomar y a Luis Miguel Portela la generosidad de su testimonio, tanto en las palabras que dedica como en el tiempo que ha invertido. Dicho esto, quería resaltar. Alberto ha hecho la parte difícil, que es la de todo este compendio técnico que, como veis, no es precisamente ligero, os lo ha mostrado. Y yo quería incidir en primer lugar, que cuando dice Luis Miguel Testa, en vuestra mente tengáis las palabras CESFAC y cooperativas agrarias, porque es un proceso que llevamos haciendo conjuntamente de la mano desde hace la friolera de 14 años, cuando se publicó la ley. Empezamos los contactos con CESFAC inicialmente, y desde entonces, con parones, cambios y lagunas de por medio, pero siempre de la mano, hemos estado trabajando con CESFAC y cooperativas agrarias más adelante, para que vosotros, como asociados, recibáis un paquete, voy a decirlo así, de cuestiones simplificadas en primer término a través del MIRAT. Vuestras asociaciones han hecho una inversión fundamentalmente económica y también de tiempo
en que todo esto que os ha contado Alberto esté estandarizado de forma global para el sector con las variables de abasto, acuicultura y mascotas, de forma general, pero sí acotado a las peculiaridades de las operaciones de vuestro sector. Eso es en lo que se traduce el MIRAD, en una guía metodológica que acerca la coyuntura de la Ley de Responsabilidad Ambiental a vuestro sector y, por tanto, a vuestras fábricas. Lo que falta entre medias es o entre medias, perdonadme, no entre medias, sino lo que falta después es trasladar ese trabajo y ese MIRAD a la coyuntura particular de cada organización, que es lo que Alberto se refería como ARA, que es el informe de riesgos ambientales individual de vuestras instalaciones. Y para ello también hemos establecido con vuestras asociaciones un convenio económico que luego os introduzco. Resumiendo muy brevemente para no demorarme más también, pero como compendio de lo que se ha estado haciendo desde un punto de vista práctico, ya no técnico, que se ha extendido con ello Alberto, resumo las motivaciones que han llevado a las asociaciones que os representan a invertir en este proyecto que hoy os estamos presentando. Lo definiría como lo ha hecho Luis Miguel perfectamente, y yo definiría como simplicidad y minimización de esfuerzo económico y de recursos humanos para facilitaros el proceso. Eso es lo que vuestras asociaciones han estado, en lo que han estado invirtiendo durante este tiempo, que se traduce en el MIRAD y posteriormente en poner a vuestra disposición la posibilidad de que hagáis el informe de nuestra mano. Es una posibilidad, obviamente no hay ninguna vinculación. Empezamos por las garantías técnicas que aporta disponer un marco de referencia específico para vuestro sector, como os he comentado, avalado técnicamente por el Ministerio de Medio Ambiente, que estará en breve. Esto aporta fiabilidad a cada uno de vuestros informes individuales que deberéis presentar en la comunidad autónoma que os aplique, donde esté localizada vuestra instalación o instalaciones. Este desarrollo previo ejecutado ha consolidado el conocimiento y la coyuntura de vuestras empresas, de actividades y singulares propias de la fabricación de piensos y premezclas en el contexto de abasto, acuicultura y mascotas. Entiendo que esto es algo que os inquieta individualmente. Cuando llega un consultor de por medio, pues en ocasiones se pregunta en demasía por cuál es vuestra actividad. Ese trabajo ya está hecho a través del MIRAD y es lo que vuestras asociaciones han trabajado y han financiado. Y aparecemos, o en vuestro caso individualmente, empezáis a trabajar en el informe a partir de ya a detallar la coyuntura particular de vuestra organización. Todo el tiempo y recursos ya invertidos por las asociaciones, insisto en ello, va a revertir en vuestro ahorro, para que en el ahorro de cada una de vuestras empresas y, por supuesto, en el recorte económico que lo expreso exactamente, que va a suponer un mínimo de 1.000 euros de ahorro por informe respecto a, en nuestro caso, de nuestras tarifas de mercado. En vuestra mano está si queréis contar con ello o hacerlo con recursos propios o con otra entidad de vuestra confianza. Os introduzco muy brevemente que hemos establecido un acuerdo, que partimos de unos precios mínimos o máximos, mejor dicho, a partir de los cuales cuanto más asociados os suméis a este acuerdo de colaboración, más económico resultará para todos el precio final. Es decir, es una vez más un bien común. A mayor número de informes, menor importe de cada informe individual. Para ello sí que necesitamos, en estos días os van a suministrar por parte de vuestras asociaciones ese acuerdo,
y que lo valoréis, que les trasladéis a ellos y a nosotros todas las cuestiones, coyunturas, entrevistas que consideréis, si es así, y que para el 30 de marzo necesitamos por ambas partes de las asociaciones y nosotros para poder conocer el trabajo que tenemos por delante y poder planificarlo correctamente y dimensionarlo para hacerlo con toda nuestra dedicación en este periodo que nos queda, que es de hoy al 16 de octubre, fecha límite para presentar la declaración en su caso. Necesitamos que al 30 de marzo saber quién está interesado en ello. Insisto que todos estos detalles os los facilitarán vuestras asociaciones y que lo que están trabajando, doy fe duramente, es en facilitaros el trabajo y que exista, sabemos que es un coste para la organización, por supuesto, y que lo que se pretende es que exista un balance y una sostenibilidad económica entre la operación de vuestras empresas, vuestras fábricas y el entorno en el que se desarrolla y el cumplimiento legal, en este caso ambiental. Sin más, os damos las gracias por estar escuchándonos este ratito y abrimos el debate abierto para que es como casi siempre lo más interesante en este tipo de actuaciones, para que nos trasladéis las cuestiones que a vosotros os inquietan y que queráis aprovechar para resolver. Muchas gracias, Begoña. Ya nos están trasladando preguntas. Entonces, si os parece, Víctor, mira, ¿te parece? Voy a leer una que han trasladado a través del chat. Perfecto. Y así empezamos, aunque ya lo están haciendo con preguntas y respuestas. Begoña, Alberto, yo creo que si os ponéis la cámara mejor, ¿no? Para que vean las respuestas o para que os vean la cara mientras respondéis, que con esta situación así es más complicado. Mira, pregunta. ¿Todas las empresas del sector de fabricación de alimentos y animales de granja están obligados a hacer la garantía financiera? Bueno, antes de eso, deciros que muchísimas gracias porque creo que la exposición ha sido bastante clara y concisa. Os mandaremos presentaciones para que las tengáis porque seguramente que alguno las necesitará. Pero no quería demorarme mucho en el tiempo, por eso yo voy rápido ahí con las cuestiones. Alberto, yo creo que para ti, repito, ¿todas las empresas del sector de fabricación de alimentos de animales de granja están obligados a hacer la garantía financiera? Sí, sí están contenidos en el epígrafe que comentábamos. Si tienen autorización ambiental integrada y están dentro del marco de la IPPC, en tal caso sí, están obligados a hacer análisis y constituir una garantía financiera o no, pero sí a monetizar. Eso es. Vale, otra pregunta que nos hacen es, para identificar los riesgos, ¿se tienen que tener en cuenta los asociados exclusivamente, o sea, solo los del establecimiento o también los de la actividad o también los del producto? O sea, si luego se hiciera un mal uso del producto o un uso incorrecto, o solo, digamos, los riesgos inherentes de la propia fábrica. Bueno, pues en este caso lo que marca la ley establece establece que es el entorno físico realmente, o sea, la ubicación de la planta, dónde están haciendo el proceso, dónde se está desarrollando el proceso productivo, lo que marca o determina un poco el alcance del accidente medioambiental. En el caso de un pienso que no esté en buenas condiciones y al final genere, por ejemplo, un problema en un destino diferente, estarían en otro tipo de marcos legales, pero no en el marco de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, donde todo está determinado por el entorno ambiental y donde nos encontremos y qué hay alrededor de la planta donde se está operando y donde se está desarrollando el proceso productivo. Si quieres, sigo yo, Ana. Venga. Perdón. El informe ARA se debe entregar a la Administración antes de octubre de 2021 o se debe disponer en esa fecha sin comunicarlo. No, no es necesario. Lo que establece la ley, la única obligatoriedad es la constitución de la garantía financiera, pero no hay ningún tipo de alusión a un plazo referido al informe de análisis de riesgos ambientales.
Esto es, el informe nos da la monetización y lo que esa fecha marca es que tenemos que tener esa garantía en alguna de las 3 modalidades que hemos comentado, y eso es la fecha, es lo que nos está marcando realmente es eso. Pero el informe no tenemos la necesidad de comunicarlo de ninguna manera. Lo que sí que se comunica, como ya dije en la presentación, es la declaración responsable. Eso es. Con lo cual, antes de esa fecha, tener la garantía financiera en una de las 3 modalidades y emitir declaración responsable diciendo que ya tenemos ese dinero reservado. Eso es lo que pide. El informe de riesgos, pues en principio no hay nada, no hay una fecha establecida para tal efecto. Si quieres seguir tú, Ana, como quieras. Mira, voy a leer una que está en el otro sitio, en el sitio del chat, ¿vale? Para que no se nos pierda ninguna. Yo creo que está interesado porque aquí hay cooperativas y hay fabricantes de piensos, pero que también tienen otras actividades. Y pregunta en concreto por la obligación que tienen los mataderos respecto a la responsabilidad medioambiental. Bueno, en el caso de los mataderos tendríamos que ver exactamente el epígrafe. Volvemos un poco a lo mismo. Tendríamos que ver porque aparte de si estamos o no estamos en la IPPC, ya sabéis que además hay unas capacidades, unas cantidades, una capacidad productiva en toneladas. Entonces tendríamos que estudiar el caso concreto de si está o no está en esa IPPC, que es al final lo que nos marca que estemos obligados o no a constituir la garantía. Insisto que aparte de la garantía financiera, la necesidad de hacer un informe de riesgos ambientales es fundamental, porque si ocurre un accidente ambiental vamos a tener que pagarlo, con lo cual pues, es muy importante tener ese análisis hecho, pero la obligatoriedad es solamente para empresas IPPC, entonces tendríamos que estudiar el caso concreto y la capacidad productiva. Es importante la capacidad, y digo capacidad, porque puede ser que no estemos al 100% de producción, pero que sí que tengamos capacidad para producir, ¿no? Por encima de las toneladas que marca el epígrafe correspondiente. Entonces, para el caso de los mataderos tendríamos que ver esa capacidad productiva de exactamente de cuánto es. ¿De acuerdo? Nos hacen una pregunta más o menos en la misma línea, que si las empresas no están obligadas al IPPC, pero tienen depósitos de combustible para consumo propio, si tendrían o no que constituir una garantía financiera. Entiendo que la respuesta es similar. Sí, la respuesta es la misma. Si no están sujetos a IPPC y no están en ese epígrafe, existe esa exención de tener que constituir garantía financiera. O sea que realmente las reglas del juego lo marca esas 3 cuestiones. Otra cosa es que tenga un volumen de gasóleo muy grande, tendríamos que ver los otros marcos, claro, evidentemente, pero bueno, las directivas EBESO son para empresas que tienen un volumen muy grande, entonces entiendo que no es el caso, claro. Pero sí, tienen que ser una de esas 3 posibilidades. Y otra pregunta, Sí. sobre todo por el tema de cooperativas, que dicen que, bueno, al lado de la fábrica de pienso tienen otras actividades, pues como lavaderos de coches y en gasolineras. Eso se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar el informe. Sí, por supuesto. Tendríamos que ver según la actividad productiva que sea, podría estar sujeto incluso a otro MIRAT diferente, y en cualquier caso lo que nos va a marcar va a ser la localización física, como decía también antes. La localización física, si tenemos una gasolinera al lado de nuestra planta, pues tendremos que realizar un único expediente y tendremos que ver si es una gasolinera, pues si existe un MIRAT específico de hidrocarburos para integrarlo, digamos, en el MIRAT general o en el análisis de riesgos basados en el MIRAT de la alimentación animal. Entonces, tendríamos que ver, pero sí, lo contempla la ley y al final la distancia física entre esa actividad auxiliar y la planta donde se desarrolla la actividad productiva general es lo que nos va a marcar que tengamos que hacer un expediente, 2 o un análisis de riesgos para cada uno de los 2 sitios, o si está todo integrado en un mismo recinto, pues tendremos que hacer un único expediente, un único análisis, ¿no? Esa sería un poco la manera de tramitarlo. Nos hacen una pregunta muy concreta, si la fabricación de premezclas, los fabricantes de premezclas están incluidos dentro de esta obligación. Sí, lo que son premezclas, productos medicamentosos también, en principio sí que están incluidos dentro de la IPPC. Insisto, nuevamente dependerá de la capacidad productiva y
y de cuánto se produzca, pero en general sí están incluidos. Otra cosa, como digo, tendríamos que ver el caso particular para ver si están o no están. En la mayoría de los casos se sabe porque pues, tienen una autorización ambiental integrada, que digamos que es la puerta de entrada a una IPPC. Entonces, en esos casos se puede saber si están sujetos o no, y en caso de estarlo, pues tendrán que constituirse igualmente. Pero sí, es un sector afectado y que está contenido, de hecho, en la IPPC. ¿De acuerdo? La pregunta, Ana Alberto, si se decide contratar una póliza de seguros para cubrir esta responsabilidad medioambiental, ¿la suma asegurada que se contrate debe ser la misma que sale en la valoración con el uso del MIRAT o mayor? Bueno, nosotros aportamos, lo explicamos siempre en los informes, la garantía financiera está constituida por la reparación primaria, que es lo que cuesta llevar todo a su estado original, y un porcentaje que es el 10%. Eso es la garantía financiera, pero después hay unas medidas compensatorias. Las medidas compensatorias se suman a la garantía financiera. Es un porcentaje, no suele ser mucho, suele ser un 15 o un 20%, quizá más. ¿De acuerdo? Entonces nosotros siempre recomendamos tener un seguro con la garantía financiera más las medidas compensatorias. La suma de todo ello es el coste total del escenario, del accidente medioambiental. Pero la obligatoriedad es solo de la reparación primaria, de lo que llamamos garantía financiera. ¿De acuerdo? Con lo cual, garantía financiera más medidas compensatorias. De cara al seguro, todo, porque aunque no haya culpa, vamos a tener que pagarlo todo. De cara a la ley de responsabilidad, solo la garantía financiera. Ya es el operador el que elige un poco su estrategia para ver si quiere costearlo todo o no. Pero esa sería la cuestión. Y como dije también antes, separado. O sea, si tenemos una póliza con una cuantía de responsabilidad civil, tenemos que tener otra diferente con responsabilidad medioambiental y no deben estar en exclusión, para permitir que si se nos agota una, sigamos teniendo fondos para o tengamos asegurado, digamos, la otra parte, ¿no? la medioambiental. ¿De acuerdo? Una cuestión, cuando no se hace el estudio, se hace el MIRAT, se hace el informe ARA y no se llega a los límites que establece la normativa para tener una garantía financiera, ¿hay que entregar algo en la administración, en la comunidad autónoma, para demostrar que tú no llegas a esa garantía financiera? No sé si está regulado cómo se va a controlar exactamente, cómo se va a comprobar o cómo puedes justificar que no tienes que hacer la garantía financiera, superando esos límites de producción. Bueno, en cuanto a la obligatoriedad o no de la garantía financiera, lo que tienes que entregar siempre es una declaración responsable. Entonces tú ya estás dando parte, digamos, a la administración de que efectivamente en tu declaración declaras que has hecho un análisis de riesgos y que has monetizado de acuerdo a la ley, con un análisis de riesgos ambientales. Entonces, una vez que estableces eso, pues es cuando en tu declaración responsable expones que estás exento o no. De hecho, hay dos modelos de declaración responsable, uno para las exenciones y otro para las no exenciones. Entonces, tú eliges el modelo según en qué fase estás, ¿no? Y en el caso de las exenciones, pues lo dices. Yo tengo especificas por qué, además. Dices, me ha salido una cuantía de tal cantidad de dinero y además pues tengo un sistema integrado de gestión ISO 14000, con lo cual estoy exento. Eso lo presentas a la administración y tu informe de riesgos está en la empresa a disposición de quien quiera efectivamente supervisar que tu declaración responsable es correcta. Pero en cualquier caso no tienes que esperar a que haya una aprobación del informe o a que la administración te diga absolutamente nada. Simplemente tienes tu declaración responsable y con eso ya has dicho en qué situación estás. ¿De acuerdo? Pero tanto en un caso como en otro, la declaración responsable hay que presentarla. Y eso es un poco lo que da el pistoletazo de salida a tu expediente de responsabilidad ambiental a nivel de administración. Es un documento muy sencillo, es una hoja, es muy sencillo. Eso lo facilitáis vosotros, porque nos han preguntado varias cosas que te las junto todas en una, más o menos, para ver si le damos respuesta. Nos preguntan si sería necesario visitar la fábrica o si no es necesario por vuestra parte. Si además de este tema, es decir, podríais hacer simplemente la declaración responsable, solo llevar a cabo la declaración responsable. Y luego alguna cosa más, el tema del transporte, de si los transportistas que transportan el pienso. También deciros una cosa respecto a las cuestiones que nos estáis preguntando. El MIRAT está ya redactado, está hecho por parte de cooperativas de CESFA y de CESTA, hemos hecho todos los deberes. Estamos a la espera del informe favorable por parte del Ministerio. Es cierto que no hace falta para empezar a ponerse en marcha
este tema de tener ya el informe favorable, que ya os lo comentaremos. Con lo cual, si queréis empezar las labores, los trabajos por vuestra cuenta, con la consultora, con quien queráis, ya podéis empezarlos con tranquilidad. Nos pedís el informe a nosotros, tanto a CESFAC como a cooperativas, de lo que lo disponemos nosotros. Es, insisto, un borrador a la espera de este informe favorable. A lo mejor hay que modificar alguna cosilla, pero poca cosa, para que os pongáis a ello. Pero, Alberto, te dejo este tema de un poco cómo actuáis vosotros. Cuenta un poco cómo actuáis la consultora, si tenéis que ir a la fábrica, el tema del transporte, si podéis hacer solo una parte, todo. Cuéntalo un poquito resumido. Sí, habitualmente lo que hacemos es hacer una visita a las instalaciones y después nosotros elaboramos el informe y preparamos la declaración responsable. No la presentamos nosotros porque suele requiere un empoderamiento. Entonces es más cómodo que sea nosotros lo dejamos todo absolutamente preparado y es la propia empresa la que genera luego la que tramita el documento, ya sea a nivel telemático o físico directamente en los servicios territoriales. Depende, cada autonomía lo lleva de una manera diferente. Sí que es verdad que hemos preparado unos formularios bastante potentes. Tenemos aquellos casos en los cuales no se pueda realizar la visita, pues establecemos un canal de comunicación más fluido, lógicamente, y aportamos unos formularios muy exhaustivos, pues para poder desarrollar con ello los correspondientes informes de riesgos ambientales. Bien, es cierto que como hemos hecho muchas empresas del sector, tenemos una idea bastante buena de por dónde van las monetizaciones y por dónde van los riesgos principales de las empresas. Normalmente vamos, pero tenemos esa otra opción también. Y bueno, respecto a los transportes, si entiendo bien la pregunta, creo que va relacionado también con lo del mal uso y que comentábamos al principio. Volvemos un poco a lo mismo. Los daños ambientales por la actividad productiva física que ocurren en una planta son los que están contemplados en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Como he dicho también, un daño que pueda ocasionar un camión que ya ha salido de ese espacio físico que tú defines en tu informe de riesgos ambientales, si puede tener un accidente y ocurrir en un espacio protegido en otro sitio, ¿no? muy distinto. Nosotros no podemos contemplar ese daño porque es un espacio muy distinto, precisamente. No tenemos ni idea de dónde puede ocurrir ese accidente. Por eso no está contemplado en el análisis de riesgos. Pero no quita, como decía también, que ese accidente que ocasiona un camión tendrá que ser sufragado los costes. Aunque no haya culpa en el camión, tendrán que pagar los costes de ese accidente ambiental. Pero estará en el marco de otra ley, no estará en el marco de la responsabilidad medioambiental, sino, bueno, pues tendrán que pagar esos costes, pero no estará recogido en el informe de riesgos ambientales. No sé si queda claro. No, nos preguntaban, se me han borrado las preguntas, pero creo que habían en el año, nos preguntaban si habían hecho un análisis de riesgo para tener la autorización ambiental, si tenían que repetir, entiendo, ese análisis de riesgo, si era suficiente, tenían ahora mismo un seguro, si es necesario reevaluar reevaluar el estado de situación o si valía con el análisis de riesgo que habían hecho, por ejemplo, en el año 2006. Sí, la ley contempló estos casos donde ya estaba efectuado un análisis de riesgos ambientales porque introdujo metodologías muy concretas de índice de daño medioambiental, los programas informáticos estos que ahora están disponibles en el Ministerio, y sí que contemplaba que esos expedientes que ya estaban presentados antes de esos reales decretos del 2015, bueno, que eran válidos, eran perfectamente válidos, con lo cual entiendo que no. Otra cosa es a nivel de afinar, ¿no? Afinar el coste, pues como digo, la metodología ha avanzado mucho cada vez más y ahora es más precisa y más objetiva. Entonces es recomendable actualizar todo esto que ya está hecho, pero en principio si está hecho el análisis de riesgos, y eso sí, claro, luego está todo lo de después, es decir, está tramitada una posible garantía financiera y hay una declaración responsable presentada y se ha hecho correcto el trámite, en principio lo que es ese informe de riesgos ambientales previo no debería tener ningún problema, siempre y cuando, claro, está lógicamente a posibilidad de supervisión de la administración y que lo considere suficiente o insuficiente, pero en principio la ley sí que contempla que sería válido. Alberto, lo que sí que a este respecto, lo que sí que matizaría es que, lo has dicho tú claro, pero por si acaso, que ese informe de riesgos ambientales previo no contempla ni la cuantificación del daño ni la monetización. Es decir, que lo digo para que quien tenga, la empresa que pueda tener debajo de la mesa en un cajón ese informe, que tenga en cuenta que hay una parte que sí falta, que en todo caso podrían aprovechar o actualizar o revisar ese informe
y completarlo con la valoración del daño y, por último, la monetización para conocer si tienen que establecer garantía financiera o no. ¿Vale? O sea, sería un punto de partida, pero no estaría completo todo el requisito establecido por la Ley 26. Y en cuanto a la... No sé si se habrá respondido del todo a una de las preguntas anteriores que, Ana, has hecho varias en una. En cuanto a... Nos planteaban un asociado, si se puede presentar, podríamos hacer, en este caso nosotros, la declaración responsable de forma aislada. Esto es lo de menos. El hacer la declaración responsable es coger un formulario, darle forma y presentarlo en la administración. Un poquito más, pero lo estoy explicando mucho, pero es la parte más sencilla. No tiene sentido, si vosotros vais a hacer con vuestros propios recursos lo que es complejo desde el punto de vista técnico, no tiene sentido que os hagamos la presentación. Es decir, en ese caso os diría, hacedlo todo, no contratéis la parte fácil. Si queréis contratar algo, contratad la parte que lleva un contenido técnico complejo. Yo tengo otra cuestión. Ya que conocéis el sector, ya que habéis hecho el Mirat, ya que lo habéis llevado a la práctica en alguna de las empresas, ¿nos podéis listar un poco cuáles son los principales riesgos medioambientales de una fábrica estándar? Sí, bueno, en vuestro sector quizá lo más por donde suelen ir los accidentes ambientales tienen que ver con incendios, ¿vale? Los incendios implican un vertido de aguas de extinción de incendios que llevan sustancias inorgánicas arrastradas y bueno, pues suelen tener que ver en algunos casos con depósitos de aceite que a veces se incorporan en las mezclas y bueno, pues suele haber sobrecalentamientos de esos depósitos, a veces son exteriores, a veces son interiores y eso es una de las principales causas de accidente. Digo que accidentes que generen un daño considerable y unas monetizaciones importantes. Y luego en algunos casos también tema de vertido de aguas, que sobre todo a veces cuando hay productos medicamentosos, pues tema de los puntos de vertido donde se encuentra la SEDAR, a veces sí que hay problemas en ese sentido, por posibles fallos de la EDAR, pues puede haber vertidos aguas residuales y en algunos casos, sobre todo en las zonas del norte, a veces hay conexión con rías, con aguas superficiales incluso que pueden salir al mar. Entonces, bueno, es muy importante el nivel freático, la profundidad de las aguas. Entonces, bueno, por ahí suelen ir las cuestiones. Luego hay otros menores muy característicos, pues hay silos, hay bueno, pues harinas, hay pueden producirse roturas de los silos o inertes también, pero bueno, en general los puntos limpios, lógicamente, residuos peligrosos, inflamables, pero principalmente uno de los digamos que pueden ocasionar más daños tienen que ver con los incendios en las instalaciones, ¿no? Otra pregunta que nos han hecho es ¿cada cuánto tiempo hay que reevaluar o hacer un nuevo análisis de riesgo para, bueno, pues para actualizar o no la garantía financiera? ¿Y cómo se verifica o cómo se traslada esa reevaluación a la administración? Bueno, pues esta es una cuestión interesante, sobre todo porque la ley no lo recoge claramente. No, la ley de responsabilidad no recoge muy bien. Sí que habla de que es importante hacer un seguimiento, como ocurre también con la 14.000, pero así como la 14.000, por ejemplo, sé que hay unas certificaciones y cada año tienes que volver a chequear. Aquí en este caso no. Hay un punto de partida, que es la presentación de la declaración responsable, pero una vez que la presentas, digamos, no existe más que la recomendación de que efectivamente, y así también lo recomendamos nosotros, las modificaciones en el proceso productivo, pues que tengan una repercusión, ¿no? Y lo que a nivel de tramitación, nosotros lo que solemos hacer en esos casos es volver a presentar una actualización de la declaración responsable, porque probablemente a veces esto se hace y genera una exclusión cuando no la había, ¿no? Entonces, pues se actualiza el documento y ya está. Además, claro, el mero hecho de hacer un análisis de riesgos hace que veas con buenos ojos, porque te dan un listado de posibles prevenciones ambientales y muchas empresas pues, se lanzan a cometer esas prevenciones y al final eso pues tiene una repercusión en el dinero y en los escenarios, porque quizá escenarios que al principio eran muy caros ahora son más baratos porque los has evitado, ¿no? Entonces, pues conviene, pero no existe una periodicidad marcada ni un protocolo al respecto en la ley.
Entonces, bueno, pues nosotros recomendamos que cada vez que haya una inclusión importante de un proceso, pues lógicamente reconsideres nuevamente cómo has hecho tu análisis y veas si ha podido afectar. Es importante recalcar el factor de la prevención y el propio ministerio, desde que su inicio hasta actualmente, ha insistido hasta la saciedad en que los operadores no se queden exclusivamente en una cuestión de tener que cumplir un requisito legal, sino que aprovechéis la herramienta que os va a suponer el hacer el informe y tener consciencia de cuáles son esos posibles escenarios ambientales y esos sucesos iniciadores y trabajar sobre ellos, como bien os decía Alberto. Os va a permitir ver que a lo mejor hay pequeñas inversiones que suponen un coste ambiental, una reducción de un coste ambiental alto y un coste económico en la garantía financiera y viceversa, ¿no? Y eso es lo que os va a permitir un ARA bien estructurado, bien hecho y completo. No perdáis esa visión porque sería una pena que os quedaseis, ya que tenéis que hacer el esfuerzo, que lo tenéis que hacer, que os quedaseis solo con la visión de cumplir expediente. Aprovechad la herramienta que se os va a dotar. Mira, tengo dos preguntas en el chat que yo creo que la podéis responder conjuntas. Por un lado dicen que hay que presentar primero una declaración de responsabilidad y nos preguntan que dónde está ese formulario que hay que cumplimentar. Y por otro lado, si se tienen varios centros, uno con autorización ambiental integrada y el resto sin obligación, ¿el ARA debe hacerse de todo o solo del centro que tiene esa autorización ambiental integrada? Vale, bueno, respecto a la primera pregunta, la declaración responsable en la ley, hay uno de los anexos contempla una especie de borrador que nosotros hemos adaptado. No se descarga en la administración un documento a tal efecto, sino que en la ley, bueno, pues existe un anexo. Más o menos, existe además los dos, el de exclusión y el que no implica exclusión. Entonces, a partir de ahí puedes elaborar un documento, pero no es algo que se pueda descargar de ningún sitio. ¿De acuerdo? Y luego respecto a la otra cuestión, que la otra cuestión era, Ana... Lo de la autorización ambiental integrada. Sí, efectivamente. En cuanto a esto, pues nuevamente el sitio marca. Es decir, ¿tenemos una empresa con IPPC? Sí. Con lo cual hay que hacer un análisis de riesgos ambientales. Entonces, vamos a ese sitio. Si todas las actividades que estén en esa planta asociadas tienen que hacer el informe de riesgos. Si hay actividades auxiliares que no están en IPPC, pero están dentro físicamente de una planta, lo vamos a considerar como un escenario de riesgo de la propia actividad productiva que sí que está dentro de IPPC. ¿De acuerdo? Con lo cual, otra cosa es que sea satélite y haya una distancia física. Si hay una distancia física respecto a la que tiene que tener IPPC, pues esa otra no va a ser contemplada en el análisis de riesgos. Pero las empresas, por eso decía al principio que a veces hemos hecho trabajos con varios CIF, incluso dentro de una misma planta física. Cada CIF además marca una declaración responsable. Cada empresa con un CIF va a tener un análisis de riesgos, pero por ejemplo dos CIF contenidas en un mismo sitio físico van a tener que hacer dos análisis de riesgos ambientales y dos declaraciones responsables, que probablemente el análisis sea muy parecido, sino común, pero cada una va a tener que llevar un expediente diferente. Pero todo lo que esté dentro de esa planta, de ese marco físico, va a tener que estar sometido a análisis de riesgos, aunque no estén en IPPC. ¿De acuerdo? Dos cuestiones para un poco intentar aclarar. Nos comentabas antes el ISO 14000 que afectaba a la obligación o no de tener una garantía, o sea, de tener la garantía financiera. Nos pedían si podías comentar las diferencias, la diferencia que hay entre tener o no ese ISO 14000 con respecto a la garantía financiera. Y por otro lado, aclarar, se entiende que aunque no cumplas esos niveles de tanto para realizar el análisis como para tener la garantía financiera, si hubiera un accidente, esto no nos eximiría del pago de la restitución o de la restitución a la situación inicial.
Por lo tanto, en realidad la garantía financiera es como como has comentado antes, una apuesta, o sea, un adelanto o una forma de asegurar a la administración de que va a haber una cantidad disponible para hacer esa recuperación del daño ambiental. ¿Es así o...? Sí, Víctor, es totalmente correcto. De hecho, por eso se ha acotado, pero se ha acotado en función de la peligrosidad. Sí, lo que busca la administración es que las empresas con más potencial para hacer accidentes ambientales caros, pues tenga ese dinero salvaguardado de alguna manera. Como digo, eso no implica que todas las empresas, absolutamente todas, las que tienen obligatoriedad, las que no, las que están en ley de responsabilidad medioambiental y las que no, absolutamente todas las empresas, si hay un accidente medioambiental, en esa responsabilidad ambiental van a tener que asumir los costes de ese accidente. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante. Como digo, aunque no haya culpa, aunque no haya negligencia o dolo, pues van a tener que asumirlo. ¿De acuerdo? Y respecto a las repercusiones de la ISO 14001 para la garantía financiera, pues hay una exclusión muy importante porque entre los 300.000 y los 2 millones de euros, tener o no tener el sistema integrado de gestión, pues de alguna manera va a determinar que tengamos que contratar o no ese seguro. ¿De acuerdo? Y insisto nuevamente que el dinero es interesante tenerlo monetizado, saber por dónde andan tus posibles accidentes ambientales y tenerlo asegurado. Pero la obligatoriedad o no de tenerlo bloqueado o fijado en esa garantía financiera, pues va a ser muy importante tener o no tener este sistema integrado de gestión. Aparte que, lógicamente, cuando una empresa tiene un sistema integrado de gestión, en muchos casos las monetizaciones salen más bajas, pues porque tiene mecanismos de prevención ambiental importantes y están actuando al final sobre la probabilidad de ocurrencia del escenario, ¿no? Entonces baja el riesgo, lógicamente, ¿no? Nos preguntan, Alberto, Sí. que cómo soy yo si soy una empresa IPPC. ¿Perdona? ¿Cómo? Que sí. ¿Cómo sabemos si somos una empresa IPPC? IPPC. Bueno, la ley de IPPC pues tiene unos epígrafes. Tenemos que ir a esos epígrafes de esa ley en concreto y ver si nuestra producción, lógicamente, primero si estamos dentro de uno de esos epígrafes por nuestra actividad productiva y después si las cantidades que estamos produciendo están dentro, ¿no? de esos márgenes, porque a veces puede ser que estemos produciendo menos toneladas de lo que se exige para estar en esa IPPC. Si estamos en esa IPPC, aparte de la responsabilidad medioambiental, lógicamente tenemos otras responsabilidades asociadas, por la necesidad de una autorización ambiental integrada y pues la tramitación ordinaria de este tipo de actividades productivas. Pero sí, en este caso hay que irse a la ley y ver los epígrafes y ver si cumplimos o no. Con ese matiz, insisto nuevamente en el que es importante, nos lo han preguntado mucho además, y es que lo que nos marca es la capacidad que tenemos de producir, no lo que estamos produciendo en un momento determinado. O sea, si tenemos cubas para producir 40 toneladas, aunque estemos produciendo 15, pues si lo que marca el epígrafe es que son 30, pues ya estamos dentro de la IPPC, aunque no tengamos cubas abandonadas que no estamos produciendo en ellas. ¿De acuerdo? Víctor, yo he leído otra pregunta que me parece interesante porque siempre va un poco al hilo a lo que siempre hemos dicho, a lo del transporte, va al hilo de los productos, etcétera. Pero bueno, para que quede claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo se relaciona el ARA con el tema del manejo de productos ADR? Bueno, pues nuevamente estamos en lo mismo, es lo mismo que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Todos los accidentes que ocurran dentro de nuestra instalación física, que es, hablamos también en términos de buffer o de alcance, ¿no? Nosotros planteamos un análisis de riesgos con una empresa, una planta, y esa planta tiene un buffer alrededor, que pues tiene unos bosques, tiene unos animales, tiene bueno, todo un entorno físico, un suelo, un agua, todo lo que ocurre en ese entorno que tenemos acotado en nuestro informe de riesgos ambientales va a quedar sujeto o contemplado en él, todo lo que ocurra. Todo lo que sea salir de ese buffer, de ese alcance con productos y todos los escenarios de accidente que puedan ocurrir fuera o lejos de nuestro entorno delimitado por la planta no van a ser contemplados en el análisis de riesgos ambientales. Pero cuidado, porque todo lo que ocurra sí que va a tener que ser costeado si ocurre un accidente medioambiental. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poco
la respuesta a esto y a lo otro que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Me gustaría resaltar que tengáis en cuenta, operadores, que la presentación de la declaración responsable, la elaboración del informe y, en su caso, la constitución de la garantía es el primer paso, el inicio en materia de responsabilidad ambiental. No es un punto y aparte, sino una coma, ni un punto inseguido, ¿no? Es algo que la empresa deberá el 16 de octubre, en vuestro caso, bueno, realmente desde que se publicó la ley, pero por acotar, desde el 16 de octubre en adelante, deberá vigilar y tener en cuenta como una variable más de su organización, y no por el hecho de haber presentado en octubre de 2021 un informe, esa cuestión está, digamos, que saldada, ¿no? Hay que mantenerlo vivo. Hemos tenido varias preguntas sobre cuándo vamos a tener el informe ya definitivo, y bueno, como ya creo que lo hemos comentado, no está en nuestra mano, estamos insistiendo porque obviamente los periodos son cortos, el periodo que queda para tener la obligación, pero está en manos del Ministerio. En cuanto lo tengamos, pues os lo vamos a comunicar, e incluso quizá, o es muy probable que organicemos otro encuentro para, bueno, pues ya aclarar las últimas cuestiones que puedan surgir. Pero como os hemos comentado antes, está en trámite administrativo. Esperemos que sea lo antes posible. Nos han preguntado también cuestiones sobre la presentación. ¿La vais a tener disponible? El vídeo va a estar disponible también, va a estar tanto en CESFAC como en cooperativas. Lo vais a tener disponible y abierto. No sé, Ana, si hay alguna pregunta más. Había una duda que más o menos yo creo que ya hemos resuelto, porque dicen que están están en el proceso de implementación de la ISO 14000. ¿Sería necesario realizar este estudio o no? Entendemos que la normativa es la normativa, hay que tenerlo presentado el 16 de octubre del 21. Con lo cual, aunque estén en ese proceso, Alberto, ¿verdad?, de implantación de la 14001, pues la ley hay que cumplirla. Sí, efectivamente, habría que hacer el trámite, habría que presentar la declaración responsable igualmente, hacer el análisis correspondiente, monetizar y todo igual, ¿no? Y luego, pues sí, otra cosa es si la empresa quiere plantear una exclusión, pero claro, ahí asumirá un riesgo como empresa desde la fecha en el cual tiene que tener constituida la garantía financiera en octubre hasta que esté certificada como ISO. Entonces lo hemos visto, lo hemos visto también. Hemos visto algunas empresas que efectivamente han declarado estar excluidas, pero estaban en una certificación en trámite. ¿Se puede hacer? Sí, pero claro, si la administración te supervisa justo en esa franja, pues te puede decir, oiga, usted todavía no tiene una certificación de una ISO 14000, ¿no? Entonces, bueno, lo conveniente en este caso es acelerar para que antes de octubre puedan estar certificados, y de esta manera, si salen esa franja, que es una franja bastante común, le doy importancia porque es muy común, pues que tengan esa exclusión, lógicamente, ¿no?, de la garantía. Y en nuestras recomendaciones, en ese caso de que no puedan estar certificados en ese plazo, que una vez que estén certificados, que lo comuniquen a la administración, y ya en ese momento es cuando no están asumiendo ningún riesgo y dejan de tener, en su caso, dejarían tener la obligatoriedad de establecer la garantía financiera. Eso sería lo más aséptico para la organización. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos resuelto todas las preguntas. Es verdad que nos hemos ido mucho de tiempo, pero bueno, es cierto que había muchas cuestiones que resolver. Por nuestra parte, decir que tendréis la propuesta económica en cuanto antes, todos los asociados, os la remitiremos. Y nada, que estamos aquí, que cualquier duda nos la trasladéis, que seguimos en contacto con objeto de ayudaros en todo lo que podamos y resolver todas las dudas. Ana, Víctor, ¿os parece que proyecte una diapositiva con nuestros datos de contacto por si quieren que les resolvamos, o contactarnos nosotros para que les resolvamos algunas dudas de si les aplica, no les aplica, o cuestiones similares? Venga, Sin problema. vamos.
No, también no sabéis, mientras lo pones, Begoña, nos habéis indicado también si va a estar disponible el Mirad. Obviamente para todos los asociados de CESFAC y de cooperativas, lo hemos trabajado para eso y lo tendréis disponible y obviamente o sea, es vuestro el documento, o sea que no vais a tener ningún problema y lo podréis aplicar con total libertad. Es cierto que no es un documento público, pero sí es para, bueno, pues para los asociados que habéis invertido en ello a través de las organizaciones. Pues yo creo que, Víctor, con esto les damos muchísimas gracias Sí. por haberse excedido en el tiempo y que ya sabéis que estamos aquí todos en contacto y para cualquier cosa que necesitéis. Perfecto, pues muchas gracias a CESFAC y a Cooperativas Agrarias por habernos confiado este proyecto y esperamos seguir ayudándonos. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a los asistentes. Gracias. Y lo dicho, tenéis tanto el correo os ha pasado Testa, CESFAC y nosotros, cooperativas. Si tuvierais alguna duda o alguna cuestión o quisierais, posiblemente recibáis en vuestro correo electrónico los que os habéis inscrito el resumen, la presentación y el enlace del vídeo. Lo arreglaremos lo gestionaremos para que lo tengáis y bueno. Tenemos contacto directo. Muchas gracias a todos. Gracias. Y muchas gracias Buen a día. vosotros, a Begoña, Alberto y Lidia. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta Adiós, luego. buen Un día. saludo. Chao. Hasta luego.